Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar hoy otro capítulo de la historia del pensamiento ético o de la ética que tiene que ver con Aristóteles. Recuerde siempre esto, que hablar de referentes de la ética en la antigüedad o en la modernidad no quiere decir que no sea algo aplicable, ¿sí? La idea es, si vemos a la ética desde un concepto de aplicación, es decir, como ética aplicada, nos vamos a dar cuenta que de cada uno de los representantes del pensamiento podemos tomar ideas que nos pueden servir. Esa es la cuestión. Después tendríamos que articular esas ideas con acontecimientos, con hechos, pero justamente los que tienen la experiencia son ustedes. Yo les puedo aportar ideas y desde ahí podemos jugar a articular hechos con ideas. El tema Aristóteles es interesante a partir de su idea principal, podríamos decir, que lo diferencia de Platón. Justamente Aristóteles, recuerden que fue un filósofo del siglo IV antes de Cristo, que vive en Grecia, que fue discípulo de Platón, pero va a tener una mirada completamente diferente. Aristóteles fue un estudioso de la naturaleza, un observador de las plantas, de los animales, de todos los seres vivos. Por lo tanto, cuando él entra a la academia, que fue la escuela de Platón, ya tenía una visión del mundo diferente. Y a partir de esa visión del mundo construye una filosofía. Recuerden que para Platón lo más importante eran las ideas y no los objetos materiales o lo que nosotros consideramos lo real. Para él lo real era ilusorio y las ideas eran lo real. Acá tenemos una visión completamente opuesta. La realidad está en lo que observo. ¿Sí? Esa es la única verdad para Aristóteles y esa es una frase de él, ¿no? Que la verdad es la única realidad. Sobre esa idea, él también va a construir su ética, que ahora la vamos a desarrollar un poco, pero empecemos a desarrollar sus principales conceptos como para que nos quede claro después entenderlo. Entonces partimos de esta idea de que lo importante es el mundo real y que la realidad es todo lo que observo. Entonces, ¿cómo plantea Aristóteles la idea del cambio? Que es algo que Platón no pudo explicar, ¿no? Entonces, ¿por qué las cosas cambian y están en movimiento? Bueno, justamente él dice que todos los seres vivos están en movimiento porque están vivos. Y eso es lo que los diferencia de los objetos que no están vivos, como las rocas, que necesitan de una fuerza exterior. El movimiento de cada ser vivo, si bien tiene su accidente, porque yo puedo vivir en un contexto, me pueden pasar cosas y eso hace que yo desarrolle habilidades, para Aristóteles el movimiento está también como forma potencial en el interior. ¿Qué quiere decir esto? Hay un concepto ahí que desarrolla que es el de potencia. La potencia es la cualidad que tenemos cada uno de los seres vivos. Tenemos una sustancia o una esencia. Yo creo que la palabra esencia sería como más comprensible. Cada persona tiene una esencia humana que forma parte de la especie, ¿no? Todos nos vemos, nos reconocemos porque tenemos cosas en común. Y esa es nuestra esencia humana. Como también podemos encontrar esa esencia en cada especie, ¿sí? En los mamíferos, en determinadas plantas, en los insectos. Pero a su vez tenemos una sustancia, una esencia particular, es decir, una identidad. Cada uno es diferente. Y en esa diferencia que cada uno tenemos, se hace visible con el tiempo. ¿Por qué? Porque con el tiempo vamos desarrollando un montón de habilidades. Cuando uno se mira para atrás, uno se ve muy diferente. ¿Por qué? Porque ha desarrollado un montón de cualidades que estaban en estado potencial y su propia naturaleza y el contexto hizo que la persona desarrolle algo particular. Vamos al ejemplo o a ejemplos que tienen que ver con su profesión, la educación física.
tenemos infinidad de ejemplos, ¿no? Podemos, por ejemplo, estar entrenando un grupo de atletismo, tenemos un chico que aparentemente no tiene velocidad, ¿sí? Y de pronto empieza a desarrollar una velocidad espectacular, o baja de golpe los tiempos, o mejora la técnica y cambia completamente su manera de correr o de saltar. Bueno, justamente ahí nos encontramos con que la persona tenía un potencial que no estaba desarrollado y de pronto afloró. Por supuesto que cada potencial es acorde a la especie, dice Aristóteles, ¿no? De un huevo de gallina no podemos esperar más que un pollo, ¿sí? Una gallina, no podemos esperar otra cosa. Pero dentro de esa potencialidad hay infinidad de cosas. Entonces, bueno, dentro del campo de la ética es un concepto interesante porque nosotros no tenemos que ver a las personas como la vemos hoy, sino que tenemos que verla como una potencia, ¿eh? Como una capacidad que tiene como para desarrollarse. Y eso lleva a que la persona o el mismo entrenador pueda descubrir en esa persona infinidad de habilidades en el futuro. Bueno, esto es con respecto a la potencia y a la esencia. Quizás ahí se encuentren con una explicación que le parezca complicada, pero sirve para entender la cuestión, ¿no? Él habla de que una materia, por ejemplo la madera, que puede estar representada en una forma, que es una mesa, tiene un potencial para hacer muchas otras cosas, ¿no? Puede ser un pizarrón, puede ser una silla, puedo usar la madera para tallarla y hacer otra cosa, lo mismo que de un árbol, está hecho con la materia madera, pero hay infinidad de formas que se pueden construir porque ese es su potencial, ¿sí? Bueno, después pasamos al concepto, el concepto de alma. ¿Qué aplicación le podríamos dar? Bueno, ahí Aristóteles habla del alma como capas de la cebolla, ¿no? Él dice, bueno, los animales tienen una sensibilidad, tienen un alma vegetativa, y el ser humano tiene no solamente una inteligencia vegetativa. Recuerden que el alma tiene que ver con todo aquello que no se ve, ¿no? Con la inteligencia, con la emoción, con la sensorialidad. Lo que hoy nosotros llamamos la mente o la psique, para Aristóteles era el alma, ¿no? Pero él divide el alma en tres partes. Un alma que tiene que ver con los instintos, otra alma que tiene que ver con las emociones y otra con la razón. Y la razón es lo que nos hace humanos, dice Aristóteles, y la razón es la que nos permite comunicarnos, y esa comunicación, que es una naturaleza humana, nos lleva a relacionarnos con otras personas, y es en esa relación con otras personas en donde crecemos. Por esta razón él consideraba que la polis, la vieja ciudad griega, era el lugar donde la persona terminaba de realizarse, porque se socializaba. Otro tema importante, ¿no? Para los que trabajan fundamentalmente con grupos, ¿sí? De todo tipo. Podemos hablar de grupos que practican deporte a nivel social o de alto rendimiento. La importancia de la socialización, ¿no? De conformar un grupo y que en ese grupo la persona puede desarrollar ciertas habilidades que no puede desarrollar con su propio entrenamiento. Es decir, el entrenamiento de un individuo, en el deporte que sea, no alcanza para desarrollar ciertas habilidades. Muchas otras habilidades se desarrollan compartiendo con otros individuos, ¿sí? Entonces yo creo que ahí está lo importante, el concepto central. Vamos a otra idea que tiene que ver justamente con el camino de la realización. El camino de la realización.
Aristóteles consideraba que los seres humanos, por esencia, por naturaleza, buscamos la felicidad. Es decir, el principio central de la vida es alcanzar la felicidad. Es algo propio del humano. Es decir, que todo lo que nosotros queremos hacer tiene que ver con esa necesidad de ser felices, ¿sí? Y de querer alcanzar la realización, en donde la realización tiene que ver con la felicidad. Pero a diferencia de Platón, que decía que había un bien, es decir, el bien tiene que ver con, cuando habla de llegar a ser un ser bueno, ¿sí? O una persona buena, o de alcanzar el bien, tiene que ver con que la persona puede desarrollarse, puede perfeccionarse. Ellos hablaban del hombre y la mujer virtuosa, de ser un ser virtuoso. La idea de ser una persona virtuosa tiene que ver con ser una persona que ha crecido, que ha madurado y que se ha desarrollado. Otra idea importante, ¿no? La madurez de la persona no está dada, ¿m?, por su máxima capacidad para expresarse en un deporte, ¿sí? Sino que la evolución de la persona está dada también con su madurez emocional y con su madurez intelectual. Volviendo a esta idea de las tres dimensiones del individuo, una persona no se desarrolla plenamente entrenando su cuerpo, en el deporte que sea, sino también entrenándose emocionalmente y entrenándose también mentalmente y alcanzando un equilibrio. Esta idea del punto medio, del equilibrio, de la vía media, tiene que ver con la ética de Aristóteles, ¿no? Que hay que alcanzar un equilibrio en esas tres dimensiones y que una habilidad, si se convierte en un extremo, ¿sí? Es un defecto. Es una persona puede tener mucha voluntad para hacer algo, pero a lo mejor eso lo lleva a la terquedad, ¿no? Puede ser una persona con mucha pasión y mucho entusiasmo y eso puede llevarlo a la agresividad. Entonces, la virtud o la máxima madurez tiene que ver con un equilibrio de los valores y de las habilidades del individuo. Y volviendo a esta idea de alcanzar la felicidad, él decía que había tres caminos, ¿no? Que no son tres caminos en donde hay que elegir uno, sino que habría que compartir los tres. Uno tiene que ver con la vida de los placeres, es decir, que todos necesitamos disfrutar de una vida de placeres, ¿no? Desde la comida, de disfrutar de la actividad física, disfrutar de la diversión, todo lo que nos genere placer nos hace sentirnos vivos. Pero también necesitamos alcanzar la realización en todos los objetivos que encontramos en una vida social. Y ahí puede estar el estudio, puede estar el trabajo, puede estar el deporte, ¿no? Son un montón de objetivos que yo necesito también para sentirme pleno. Pero también está un tercer camino, que Aristóteles llama el camino de la filosofía, pero en realidad es el camino de la comprensión, es el camino de llegar a entender la propia vida, de comprender los propios errores o de saber qué es lo que uno quiere. Bueno, eso tiene que ver con la reflexión y con el pensamiento. No se alcanza ni trabajando mucho, ni estudiando mucho, ni practicando deportes. Se alcanza cultivando la reflexión y el pensamiento, y hay que dedicarle un espacio a eso. Hoy en día habrán escuchado la palabra coaching, ¿no? Y, bueno, el deporte yo creo que es donde primero se empezó a desarrollar. Tiene que ver con generar un espacio de reflexión, ¿no? ¿Cómo se genera un espacio de reflexión? Bueno, tomando como punto de partida algunas ideas. Ustedes ya tienen acá 7, 8 ideas que podrían usar como para trabajar en un grupo. Entonces, volviendo a esta idea de los tres caminos de la felicidad, dice Aristóteles que hay que trabajar con los tres. No podemos quedarnos con uno porque uno solo no nos sirve para desarrollarnos plenamente. Bueno, y esto tiene que ver, o sea, ahí encontrarán una infinidad de anécdotas, ¿no? Yo recuerdo que en una época yo desde muy chico entrené en natación,
fui nadador desde los 8 o 9 años. Bueno, llegó un momento cuando yo vivía en Quilmes en esa época y cerca de los 14 años me salió la propuesta de nadar como federado en el club independiente, ¿no? Entonces mi papá la verdad me dio un consejo muy sabio que él me dijo, mirá, vos sos libre, podés elegir lo que quieras, si te gusta, si te gustaría entrenar en un gran equipo y federarte, tenés toda la libertad del mundo. Pero pensá que en la vida hay también muchas otras cosas y que vos tenés que encontrar un equilibrio. Si le dedicas todo tu tiempo a la natación, le vas a dedicar el tiempo a otras cosas. Entonces tendrías que pensar bien qué querés, ¿no? Si dedicarte exclusivamente al deporte o compartir el deporte con otros objetivos. Bueno, eso es Aristóteles puro. Bueno, creo que es todo lo que tienen en el apunte, pero pueden releerlo y si tienen alguna duda me pueden consultar por correo y vuelvo a grabar un video. Le pido disculpas por todas estas clases que no pudimos tener, pero realmente en la primera clase estaba muy mal, estaba enfermo, ustedes ya lo saben, y en la segunda tenía que estar como parte integrante de una mesa de tesina, que en algún momento van a vivir ustedes. Así que era imposible buscar un espacio para la clase. Así que decidí ir subiéndoles clases grabadas para que puedan entender con más claridad los textos, pero ustedes saben que me pueden consultar y podemos mantener una comunicación de manera virtual. Así que nos vemos en el próximo video que es sobre ética y helenismo. Hasta pronto.